8 de la mañana, 22 minutos. Damos la bienvenida a la cabina de RCN Mundo al embajador de Alemania en Colombia. Y ojo, Carla, no se vaya a burlar de mi pronunciación. Peter Tasek. ¿Cómo me vio, señor embajador? ¿No? Perfecto, mejor no puede ser. Muchísimas gracias. Embajador, bienvenido. Muchas gracias a usted por estar aquí, por acompañarnos estos minutos. Sabemos que es la última entrevista que usted va a dar a medios de comunicación en Colombia. Lastimosamente ya termina su ciclo diplomático en nuestro país y creo que sale en los próximos días, regresa a Alemania. Así es, en 3 días solamente voy a volver a Alemania, a Berlín, para trabajar en el ministerio, y como Alemania es un país súper organizado, todavía no sé qué será mi trabajo. Embajador, fueron 4 años. Si le pregunto por la diferencia en el país en el que encontró hace 4 años y en el que está dejando hoy, mañana, ¿cuál sería? Es una experiencia que tuve ayer. Estamos aprendiendo todos los días, pero ayer hablando con un estudiante que tuvo una beca en Alemania, trabajando en el Parlamento en Berlín durante 4 meses, un tipo muy inteligente, muy abierto. Pero él dijo, hay que saber una cosa, en Berlín las cosas son diferentes. Es un país, es una ciudad muy abierta, y para latinos no es fácil. Y yo me pregunto, ¿pero por qué no es fácil? Quizá él me explicó que en Latinoamérica hay un ambiente más homogéneo, es decir, no hay presencia de personas de Siria, de Rusia, de turcos, y todo está presente en la calle. Es decir, cada uno sabe que es solamente representante de una cultura, pero no es obvio que es la cultura dominante. Es más abierto, y para él ha sido difícil ubicarse mentalmente en Berlín al inicio, pero al fin le gustó. Y hoy por hoy, embajador, ¿cómo están los mecanismos de cooperación entre Colombia y Alemania para esos estudiantes? Porque conversa uno con muchos jóvenes y el sueño de ellos es algún día irse a Alemania. De hecho, hay mucho joven en Alemania, más de lo que había hace una década, y parece que empiezan primero como a enfrentar la realidad de un idioma muy difícil, pero de un futuro que eventualmente pueden encontrar allí desde el punto de vista educativo. ¿Cómo está ese intercambio? Este intercambio va muy bien. Nos frenó un poco la pandemia, claro. Y eso ha sido un gran problema que sigue siendo un obstáculo, pero ya recuperamos con la diligencia de visas. Estamos mejor que antes, y hay todavía mucho interés en becas. Y también hay interés en intercambio académico sin becas. Hay muchas opciones. El servicio de intercambio académico DAAD tiene toda la información que se necesita, y este interés es mutuo. Hay muchos alemanes que quieren mucho al país por una riqueza en naturaleza, diversidad, biodiversidad que es increíble, y están llegando a las partes del país que muchos colombianos no conocen. Son muy comprometidos. No todos están en el Parque de Tayrona. Hay unos en el Nevado del Tolima, otros en el desierto del Tatacoa, y hay tantos lugares interesantes. Después de 4 años que finalizan y que lo vemos, como se dice en Colombia, con bastante guayabo, tusa, con tristeza de irse de este país. Sí. Acá respira hondo el embajador porque no se quiere ir. ¿Cómo ve usted, después de 4 años de conocerla, de incluso aprender muy bien su idioma, a Colombia, el país, esta fase que arranca incluso? El país es algo que está sugiriendo una facilidad que no hay, porque hay muchos países, hay muchas Colombias. Hay la Colombia del territorio, que es un poco la parte olvidada del país. Hay las grandes ciudades como islas de seguridad y de oportunidades que faltan en otras partes del país. Pero una cosa que encontré casi en todos los lugares del país son colombianos y colombianas muy valientes,
que tienen esperanza, compromiso, expectativas, un poco a pesar de todo. Eso me inspiró mucho porque en Alemania a veces pienso tenemos todo, pero una actitud muy mala y un pesimismo. En Colombia, líderes sociales, por ejemplo, que viven en situaciones muy difíciles, en el Catatumbo, en otras regiones, a los cuales estamos tratando de dar visibilidad para decir, están haciendo un trabajo maravilloso, abandonados, héroes abandonados, y podemos aprender mucho de Colombia en este tema. Embajador, usted se va en un momento en que en pocos días, en más de 20 días, vamos a tener nuevo Congreso y en un poco más de un mes, nuevo presidente. ¿Le hubiera gustado quedarse para ver cómo sería la presidencia de Gustavo Petro? Eso no sabemos. Tenemos un programa, tenemos sus ideas, se está intercambiando con todos. Los embajadores de la Unión Europea, tuvimos una reunión con él y con el canciller designado. Ha sido un intercambio muy abierto, pero como planes normalmente no pueden sobrevivir sin cambio el primer contacto con la realidad. Así también será en este momento, pero ya identificamos que tenemos una agenda casi igual en el tema de implementación del acuerdo de paz, medio ambiente, también protección de líderes sociales. Hay muchos temas más, hidrógeno verde y quien sea, pero hay que ver cómo se traduce ese programa en una política práctica en el país. ¿Y qué impresión le quedó al final de ese encuentro con el que será el nuevo canciller? ¿El tema de Colombia en el nuevo gobierno será la paz, especialmente en materia internacional? Acá vamos a empezar de hablar, es decir, ha sido un contacto primero muy corto, pero yo entendí que el canciller está muy comprometido con la paz en el exterior, en el interior del país, y por eso este compromiso yo no voy a criticar, pero hay que ver qué significa en temas la práctica. Más complejas. Embajador, usted también se caracterizó además por su labor diplomática de conocer los territorios, porque usted publicaba en sus redes sociales que usted iba a las zonas, también por ser muy agudo en sus trinos, incluso a veces eso ha generado polémica. El más reciente, por lo que dijo sobre el tema de los nadies y las nadie, que fue una expresión que usó en su momento en campaña la vicepresidenta electa Francia Márquez, y usted lo comparó con Alemania y fue, digamos, cuestionado porque asumo yo que no entendieron lo que usted quería decir y le criticaron y le dieron palo, como se dice en Colombia, porque que cómo se atrevía a comparar los nadies y los nadies de Colombia con los de un país más rico de Alemania. Aproveche estos micrófonos de RCN Mundo para explicarle o para contarle a la gente lo que quiso decir en sus redes sociales. Es muy fácil. Me llamó la atención desde el inicio de mi estancia en este país que acá es muy importante qué apellido tengo. En Alemania, no. ¿Quiénes son los padres de Angela Merkel? Nadie lo sabe. Del presidente tampoco. Del ministro, del jefe de la empresa, no son nombres, apellidos conocidos. Son de cierta manera nadies, no son los nadies de Colombia, son los nadies de Alemania. Todos nosotros somos nadies. Es decir, no hay una larga tradición en esta. La familia de los Ptasek que hicieron en el mundo, no sé. No hicieron mucho de lo que se sabe. Y por eso la idea ha sido enfocarme en la inclusión, en el talento que tiene el país, el talento que no tiene apellido. En Alemania la gran mayoría del talento no tiene apellido conocido. Es decir, atrévense de incluir, porque eso llevará a un crecimiento económico aún más grande, a una creatividad aún más grande, y decir que los nadies de Alemania no son los nadies de Colombia, sí, así es. Colombia no es Alemania, Alemania no es Colombia, no es Francia, no es Estados Unidos. Eso no quiere decir nada. Embajador, siguiendo con la línea de lo que puede venir en el gobierno de Gustavo Petro,
Le quiero preguntar por un elemento que va a ser fundamental en los primeros meses ya de presidencia de Petro y tiene que ver con la posibilidad de acercarse al ELN y negociar y buscar la paz con el ELN. ¿Usted cree, como diplomático alemán, que eso se va a dar, que el diálogo con el ELN va a prosperar y vamos a tener una negociación con ellos avanzada? El problema con el futuro es que no se sabe qué va se presentar en el futuro, pero sí tenemos claro todos que la violencia en el país sigue siendo un gran problema, un desafío para todos, y no solamente se refiere al problema del ELN. En el momento de la firma del acuerdo de paz de La Habana, tuvimos más o menos dos grandes grupos, FARC y ELN. Ahora la imagen cambió. Tenemos una presencia del grupo Clan del Golfo, otros grupos armados, tal llamada disidencia. Es una disidencia, no lo creo. Pero hay muchos actores armados en el país y resolver el problema con el ELN es algo que hay que hacer, pero no hay que olvidar todo el resto. Es decir, el fin del conflicto armado en este país no llevó a un fin de la violencia. Y eso es el gran problema. Si la violencia sigue por razones que son más antiguas que el narcotráfico, por eso yo creo que el narcotráfico es más una consecuencia que una causa única. Y hay que hablar sobre todo eso para abordar los problemas, las raíces de los problemas. Y eso se facilitó con un informe que suscitó mucha controversia, el informe de la Comisión de la Verdad. Pero no hay que pensar que con este informe ya tenemos todo. No. Este informe es el inicio, y que hablen, que entren en este discurso sobre el pasado para tener una idea más clara del futuro. Y son bienvenidos todos los puntos críticos, constructivos que sea, pero hablar y no matarse, eso es el mensaje tan fuerte del informe de la Comisión de la Verdad. Ahora, embajador, es interesante la pregunta que le hace Chucho, porque en julio del 98, si la memoria no me falla, 9 de julio, algo así, en fin, julio del 98, de 1998, Alemania fue sede de diálogos de paz con el ELN. Uh-huh. En ese tiempo a eso le llamamos los medios de comunicación el Encuentro de la Esperanza, que se realizó en Würzburg y en Maguncia, o por lo menos en Maguncia fueron los cuarteles generales de ese encuentro. Y de ahí no salió nada, fue el famoso acuerdo de la esperanza, en donde la sociedad civil se pronunció, la conferencia episcopal alemana ayudó, Bernd Schmidt-Bauer, que era un dirigente político muy importante en la época, abrió las puertas, hasta un espía alemán participó, Werner Maus y su señora, en fin. Y hubo mucha expectativa y no pasó nada. ¿Alemania estaría dispuesta eventualmente a reimpulsar, en virtud de esa experiencia, diálogos con el ELN? No hablemos de Werner Maus. Sí. Bueno, tenía 7 nombres, supuestamente. Dicen que ese era uno, ¿no? Que sea. No faltan ejemplos de fracasos en negociaciones sobre la paz en el mundo. Eso normalmente es lo que está ocurriendo, normalmente lleva a ningún resultado. Por eso el acuerdo de paz en este país es tan espectacular, porque normalmente en ningún país del mundo, tras 50 años de violencia, se puede acabar con este conflicto. Y hay muchos países comprometidos con negociaciones sobre un acuerdo con otros grupos armados, Noruega, Suiza, Alemania también. Hay que ver si hay voluntad de ambos lados, y sin la voluntad no se hace nada. Con la voluntad podemos brindar nuestros servicios juntos con los demás. Embajador, usted que ha estado en la Colombia profunda, ha ido a muchas zonas del país y ha conocido inclusive lugares que muchos colombianos no hemos visitado. ¿Qué lugar se le quedó por conocer? Eso es una larga historia. No, una cosa que me gustó personalmente a mí es acercarme al Nevado de Tolima, porque lo veo desde mi terraza cuando el cielo está despejado, y esto
me pareció maravilloso ver el Nevado de Tolima de muy cerca, su reflejo en el lago de los Micos. Me gustó mucho San Agustín, el eje cafetero, la Amazonía, el desierto de Tatacoa, la Guajira. No son lugares lindos y también no están escondiendo sus problemas. En la Guajira, en el recorrido, 87 retenes de niños, de familias pidiendo dinero. Eso muestra qué tan difícil es con un crecimiento de la población de los Wayuu, y no hay ningún crecimiento económico que corresponda. Pero ¿qué lugar le faltó? ¿Hay algún Popayán. lugar que usted hubiera querido que me Claro, falta. Popayán. Nuquí. Cali. ¿Conoció Popayán? Ah, sí. Popayán es muy lindo. Cali, Popayán, sí, todo eso. Ramiriquí. Pero Nuquí me falta. Nuquí tiene que ir antes En de las irse. ballenas. Sí. Embajador, usted ya se reunió con el presidente electo Gustavo Petro, ya nos habló de esa reunión, incluso la impresión que tuvo del canciller designado, Álvaro Leiva, pero 10.580.000 personas votaron en contra de Gustavo Petro, no votaron por Gustavo Petro, y a muchas de esas personas les preocupa los espejos de otros países de la región que votaron por un cambio, como en Chile, bueno, lo que ha sucedido en los últimos años, más de 20 en Venezuela, lo que sucede en Nicaragua. Usted, con su visión como diplomático europeo, ¿qué le dice a esas personas que en este momento tienen temor, empresarios, inversionistas, personas de la oposición, a todas las personas que no confían en que este vaya a ser un gobierno democrático? Mi respuesta sería: Colombia es Colombia. Es un país que tiene una tradición de estabilidad increíble, un crecimiento económico durante décadas y tiene una resiliencia muy fuerte. Este país ha venido cambiando sin tener una narrativa de cambio. No se habló de cambio. Y en estas elecciones se ha presentado una situación muy especial. Sin introducir el tema de cambio, el país resultó con dos candidatos de cambio diferentes. Es decir, llegó el momento para hablar del cambio, y este cambio que está proponiendo Gustavo Petro necesita la cooperación de todos, y me sorprendió la reacción de las organizaciones por ejemplo, la ANDI, con Bruce McMaster, los sectores de las empresas diferentes, que todos dijeron: queremos cooperar. Eso ha sido mucho más positivo. No salieron todos del país, y qué bueno que no salieron, porque se necesitan todos los colombianos en este país, y hay que entrar en una discusión sobre el futuro. ¿Qué queremos? Hay expectativas muy grandes del lado del electorado de Gustavo Petro, y hay mucha crítica del otro lado, y ambos tienen que vivir en este país, y por favor que contribuyan a lo que está pasando en este momento. Es una oportunidad. Cambio siempre es difícil, pero el mundo está cambiando, por eso hay que cambiar las respuestas a un mundo diferente. Yo no estoy convencido que eso debería ser un fracaso. No, depende de ustedes, todos y todas. Embajador, ya para terminar y agradeciéndole sus minutos, su tiempo con RCN Mundo, ¿su familia también está triste? ¿Qué le dicen? ¿Volverán ustedes? Sí. Tiene mucha tristeza el embajador de irse de Colombia. Lo más triste es nuestro hijo, que tiene 8 años y le va muy bien en este país, por el cariño de sus amigos, y hay una actitud muy positiva, y para él es muy difícil, sí. Bienvenido siempre, embajador, y gracias por estar aquí en esta cabina de RCN Mundo. Lo extrañaremos. Muchas gracias. Estaremos pendientes de para dónde se va y qué planes tenga su gobierno para usted. Gracias. Peter Tasek, embajador de Alemania en Colombia.